Buenas noches, son las 9:05. Vamos a dar inicio a la videoconferencia de inicio del módulo 2. Estamos con el doctor Aquiles Ricardo Sotillo Antesana. Él es abogado, máster en Derecho Constitucional y Procedimientos Constitucionales, doctorante en Derecho Constitucional Administrativo, tiene conocimientos en Derecho Internacional y en Defensa Jurisdiccional de los Derechos Humanos, es docente universitario de pre y posgrado. Tiene experiencia en planificación, ejecución y evaluación de proyectos sociales, políticas públicas con personas con discapacidad, adultas y adultos mayores. Perdón, doctor, vamos a silenciar. Bueno, continúo. Decía que tiene una especialidad en políticas públicas con personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, jóvenes privados de libertad, mujeres privadas de libertad, jóvenes de unidades educativas públicas, bajo un enfoque de derechos, género, intergeneracionalidad e interculturalidad. Tiene experiencia de trabajo en universidades, instituciones gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones sociales de base. Tiene experiencia de trabajo en red y voluntariado. Trabajó en facilitación de talleres y espacios de aprendizaje sobre derecho constitucional, derechos humanos, prevención de violencia por cuestión de género, planes de vida, autoconocimiento, identidad juvenil, sexualidad, participación ciudadana y control social. También trabajó en proyecciones normativas e intelectuales sobre el ejercicio pleno de los derechos humanos y es un activista comprometido por el ejercicio pleno de derechos humanos y el desarrollo integral de personas en situación de vulnerabilidad. Doctor, le doy la bienvenida, le agradezco por estar presente en esta videoconferencia. Primero voy a darle pie, por favor, para que usted se pueda presentar. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, gracias. Buenas noches a todas y a todos los participantes de este curso. En esta noche vamos a hablar sobre los contenidos del tema número 2, así que bienvenidas y bienvenidos. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo voy a comenzar, por favor, explicando un poco acerca de la guía didáctica para que puedan conocer un poco más lo que vamos a llevar en este nuevo módulo. Bueno, el módulo 3 va a tratarse de la Ley Integral 348 para garantizar a la mujer una vida libre de violencia. Los propósitos de este módulo es brindar a los estudiantes las principales herramientas prácticas y la aplicación de casos prácticos para ejecutar políticas de prevención a la violencia por razón de género en Bolivia. Los contenidos, el tema 1 son los aspectos generales de la Ley 348, el tema 2 son las formas y tipos de violencia por razón de género tipificadas en la ley, el tema 3 es el sistema de atención y protección integral de contenidos de la ley, el tema 4 es el modelo integrado de actuación frente a la violencia por razón de género. Las competencias a desarrollar dentro de este módulo, las y los participantes van a analizar el contenido y realizarán trabajos orientados al razonamiento subjetivo de los temas planteados, para posteriormente proponer medidas de prevención y lucha contra la temática y participar del foro con temas de su entorno. Las actividades interactivas, tenemos las lecturas obligatorias, como pueden ver acá tenemos la ley 348 y los estudios sobre la aplicación de la ley 348. Es muy importante hacerles conocer que tenemos el foro de participación. Se les había indicado en el primer módulo cómo pueden ingresar al mismo. Para ingresar al foro tienen que tener un planteo de un caso real de violencia de género contra la mujer que le haya tocado experimentar a cada uno de ustedes. Posteriormente deben indicar lo siguiente: la razón por la cual ustedes creen que dicho acto de violencia fue cometido y cuál es el mecanismo que usted propone para evitar que dicha forma de violencia vuelva a ocurrir. Esta participación en el foro debe realizarse hasta el domingo 24 de junio a las horas 23:59. Pasada esa hora el foro va a ser cerrado. También tienen otra tarea, que es luego de revisar la norma en vigencia y en base a los datos revisados, deben responder qué aspectos se deben mejorar en la aplicación de la ley 348,
Su trabajo debe estar en formato Word, contar con al menos una hoja, tiene que llevar su nombre completo y ser entregado hasta el martes 26 de junio a las 23:59. Se tenía también programada esta videoconferencia para el día de hoy a las 21 horas. La valoración de las actividades de aprendizaje. Bueno, acá tenemos un error. El foro tiene un puntaje de 15 puntos y la tarea tiene un puntaje de 20 puntos, lo que suma un total de 35 puntos para este nuevo módulo. Bueno, no está de más también indicarles que para poder ingresar al foro lo pueden hacer desde la plataforma, ingresan directamente a la herramienta foro, pueden participar de la misma, y para ingresar a la tarea deben ingresar mediante este enlace acá, haciendo clic, y automáticamente se les va a abrir para que ustedes puedan realizar el envío de su tarea correspondiente. Bueno, a continuación, doctor, yo le doy paso para que usted pueda iniciar con su presentación. Voy a desactivar mi cámara para que no se sature mucho el internet y pueda darnos una buena presentación. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches nuevamente a todas y todos los que están justamente cursando este taller, este curso de actualización sobre la Ley 348. Como ustedes han revisado y han ya visto los temas que se han propuesto en el tema número 1, de forma conclusiva habíamos identificado que la temática de la violencia contra las mujeres es un elemento y es una realidad que está viviendo justamente Bolivia a partir de la restricción de los derechos de la mujer a través justamente de un sistema patriarcal que se traduce en la violencia en diferentes formas, como vamos a ver en este módulo, ¿no? Entonces, la idea de este módulo es aterrizar sobre aspectos generales, aspectos importantes de la Ley 348, tomando en cuenta, como decíamos, sus aspectos más importantes. En ese sentido, vamos a ir identificando en el tema 1 que hacemos referencia a los aspectos generales de la Ley 348. Como habíamos visto en el módulo anterior, a nivel internacional existen diferentes normas que protegen los derechos de las mujeres de forma específica. En ese sentido, la Ley 348 es justamente el cumplimiento de ciertos compromisos a nivel internacional que ha asumido el Estado boliviano para la protección de los derechos de las mujeres, principalmente en los casos de violencia. En ese sentido, podemos afirmar que la Ley 348 es justamente un mecanismo que pretende mejorar el ejercicio de los derechos a través de la prevención y de la sanción de todos los casos de violencia. Por eso señalamos que el fundamento normativo, el fundamento legal de esta ley se encuentra en la Constitución y también en las normas internacionales en materia de derechos humanos. Veíamos en el anterior módulo la CEDAW, la Convención de Belém do Pará, entre otras, que se identifica justamente que cada estado tiene que tener una normativa especial en relación a la protección de las personas, de las mujeres que están en una situación de violencia. En ese sentido, podemos identificar también que el problema estructural de la sociedad boliviana es el patriarcado, ¿no? Es decir, este mecanismo, esta forma de entender la realidad a partir de la inferioridad de las mujeres que genera justamente enfoques en los cuales se establece que la mujer no tiene ciertos derechos y que los varones van a también a vulnerar los mismos. En ese sentido, cuando ya vamos revisando poco a poco, y lo comentaba muy bien la compañera en relación a la primera lectura obligatoria, que es revisar un poco la ley 348, ustedes van a identificar que en el objeto, en el artículo 2 de esta ley, se identifica que la ley tiene como objetivo la prevención, la atención, la protección y la reparación de las mujeres en estado de violencia. Esto significa que es una ley integral y por eso también lo identificamos en el nombre de la normativa en relación a que la atención y todos los mecanismos que va a pretender esta normativa van a ser de forma integral, es decir, no solamente le va a interesar proteger a la víctima, sino también a sus familiares, a las hijas, a los hijos, también tratar de reinsertar a aquellas personas agresoras contra las mujeres. En ese sentido, se identifica también en esta norma que la lucha y el trabajo contra la violencia contra las mujeres
es una prioridad de carácter nacional. Y al ser una prioridad que se establece en el artículo 3, identificamos también que el Estado, a través de sus diferentes niveles de gobierno, sean municipios, sean departamentos, a través de sus gobiernos municipales o departamentales respectivamente, y también las autonomías indígenas, y por supuesto el nivel central, tienen que asignar, como veremos más adelante, los recursos económicos y también los recursos humanos, queremos decir, adecuados para proteger los derechos de las mujeres y cumplir con esta normativa. En ese sentido, todos estos recursos humanos tienen que tener un carácter de especialización para tratar estos temas de violencia. También en el tema número 1, identificamos los aspectos generales de la Ley 348 en relación a sus principios y sus valores que se establecen en el artículo 4 de la misma normativa. En ese sentido, es importante destacar y hacer una diferenciación entre principios y valores. Tanto los principios y valores en el mundo del derecho son herramientas de carácter normativo. Y al ser herramientas de carácter normativo, cada una de ellas va a tener una diferente utilidad. Los principios nos ayudan a interpretar una norma, es decir, a dar sentido a una norma. Por eso ustedes van a identificar que en varias leyes, principalmente elaboradas después de la Constitución del 2009, tenemos en su texto principios que nos ayudan justamente, como decía, a interpretar y a buscar el sentido. Mientras que los valores son también herramientas de carácter normativo, pero que nos ayudan a crear una norma. Entonces, cuando ustedes identifican y advierten en el artículo 4 una serie de principios, son justamente aquellos principios que nos van a ayudar a interpretar y a comprender mejor la ley, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a ver diferentes principios que van a estar insertos en justamente el vivir bien, la igualdad, la especialidad, la armonía, la equidad de género, la paz, la equidad social, etcétera, ¿no? Entonces, ahí ustedes van a ver que no solamente son elementos meramente enunciativos, sino realmente se convierten en mecanismos de interpretación de la norma que nos van a ayudar a todas las personas que estamos insertas en este aspecto para hacer una aplicación más eficiente de esta normativa. Asimismo, en este tema número 1 también vemos que existe una aplicación preferente de la Ley 348. ¿Qué significa esto? Está estableciendo que en todos los casos donde tengamos una situación de violencia contra una mujer, lo primero que tenemos que aplicar es la Ley 348 por sobre cualquier otra norma. Eso va a ayudar mucho ya cuando veamos en el siguiente módulo el tema procesal, ¿no? ¿Qué hacer cuando tenemos una situación de violencia? En ese sentido también vamos a ver que toda persona tiene la protección mediante esta ley, eso menciona en el artículo 5, y también en el artículo 6 hace una relación y hace una enunciación esta ley en relación a las definiciones que tenemos que conocer para tener una mejor aplicación y entendimiento de esta norma. Entonces nos explica este artículo 6 qué es violencia, qué es situación de violencia, a qué se refiere con el lenguaje no sexista, a los presupuestos sensibles a género, la identidad cultural, que entendemos por el agresor o la agresora, y también el tema de la integridad sexual. Entonces, vean ustedes que en estos primeros artículos de la Ley 348, lo que hace el legislador, la legisladora, es ponernos el aspecto, la introducción de toda esta norma en relación a los principios, a las definiciones y también a qué enfoque de derechos va a responder esta normativa. De esa manera, en el tema número 2, ya avanzando en la lectura de la norma, van a identificar ustedes que vamos, y esto está relacionado a la tarea que ustedes también tienen, a las formas y tipos de violencia por razón y géneros tipificadas por la ley. La norma, la ley 348, establece que no solamente la violencia tenemos que entenderla por la agresión física que una mujer va a ser víctima, sino que cuando hablamos del término violencia tenemos que identificar un aspecto amplio del término en relación a diferentes aspectos y diferentes situaciones de la vida de las mujeres en las cuales ellas son violentadas y son justamente víctimas en la restricción de sus derechos. Entonces, vamos a ver que existe la violencia física,
la violencia feminicida, la violencia psicológica, que están relacionadas principalmente a la integridad, ¿no? O sea, la integridad física, la integridad psicológica, la integridad sexual, la violencia feminicida que termina con justamente la muerte de la víctima, la violencia mediática, es decir, la que se ejerce a través de los medios de comunicación en los cuales se cosifica a la mujer a un aspecto meramente reproductivo o sexual. También la violencia simbólica contra la dignidad, la violencia sexual, la violencia económica, cuando se restringe a las mujeres el ejercicio, por ejemplo, sus derechos económicos, de contar con un trabajo, contar con un salario adecuado, la violencia laboral, que está muy relacionada también al acoso. También esta ley, de forma muy acertada, prevé la violencia en el ámbito educativo, en el ámbito político, institucional y familiar. Como ustedes ven, entonces, cuando hablamos de violencia, tenemos un mundo muy, muy amplio sobre el cual podemos identificar algunos aspectos que nos parecerían naturales en nuestro día a día, pero que sí justamente representan una violencia contra la mujer. ¿Qué queremos decir con esto? La violencia de la mujer no solamente se restringe a una situación donde yo puedo golpear a una mujer vulnerando su derecho a la integridad física, sino desde callarla, desde justamente hacer una broma, un piropo, una restricción de sus derechos a la dignidad en el trabajo, en la pareja, es decir, podemos identificar muchas situaciones de violencia. Entonces, esta previsión de la norma les va a ayudar mucho a ustedes en la tarea número 1 para que vayan identificando alguna situación y vayamos también retroalimentando sobre los ejemplos que ustedes cada uno y cada uno nos van a dar. En el tema número 3 hemos identificado desde el artículo 17 de la norma el sistema de atención y protección integral que contiene la Ley 348. Es decir, que la Ley 348, aparte de tener principios, valores, definiciones, una tipificación de diferentes tipos de violencia, también prevé un sistema de atención y protección a las mujeres. En ese sentido, del artículo 17 al artículo 23, ustedes van a encontrar ciertos mecanismos de protección y de prevención antes de que suceda una situación de violencia. Entonces, ahí van a identificar qué se debe hacer antes de que exista la situación de violencia. Desde el artículo 24 al artículo 41 vamos a identificar la atención y la protección de las mujeres en situación de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Ahí en esos artículos ustedes van a encontrar qué debemos hacer cuando justamente ya tenemos una situación de violencia, cómo tenemos que atender a la víctima, cómo tenemos que proteger el resto de sus derechos, a las hijas, a los hijos, al entorno familiar, etc. Y ya desde el artículo 42 al 75 vamos a identificar la sanción, es decir, qué sanciones se pueden aplicar contra los agresores contra una mujer, ¿no? Entonces, tanto la atención, la prevención y la sanción vamos a identificar y vamos a tener un desarrollo mucho más amplio en el módulo número 3, pero obviamente ya tienen que ir ustedes revisando para que si hay alguna duda, la podamos absolver a través del foro, como mencionábamos a un inicio. Ahora bien, ahora vamos a hablar sobre el primer punto del sistema que mencionábamos anteriormente, que es la prevención. Y en relación a la prevención, y ahí vamos a ir ya a nuestro tema número 3 también, está la previsión de que el Estado tiene que generar servicios de atención a las mujeres en situación de violencia. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los niveles de gobierno, el nivel central, el nivel municipal, el nivel departamental y el indígena, originario, campesino, deben prever justamente de forma responsable los mecanismos adecuados a través de políticas públicas, de la asignación de presupuesto, de la dotación de infraestructura y de la contratación de recursos humanos que trabajen justamente para dar una prevención y una atención a las personas, a las mujeres en situación de violencia. En ese sentido, se identifica que el ente rector en el artículo 8 es el Ministerio de Justicia, pero todo el Estado, como decíamos, tiene la labor de proteger a las mujeres. También se establece que va a haber protocolos de atención a las mujeres, tanto justamente cuando sucede la situación de violencia, para la reeducación de los agresores, a través de políticas, servicios y acciones que están justamente relacionadas a cargo del Estado.
Menciona también en el artículo 10 que cada nivel de gobierno tiene que generar en su plan operativo anual una asignación presupuestaria. Entonces también va a ser interesante que ustedes cada uno en sus diferentes municipios, en sus diferentes departamentos, comencemos a preguntarnos si el Estado y las entidades territoriales autónomas están asignando presupuestos conforme lo que menciona esta ley. ¿Qué queremos decir con esto? Que cada nivel de gobierno tiene que tener una partida especial para trabajar el tema de violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, es un elemento importante. A continuación, vamos a identificar cuáles son los principales servicios públicos de atención y competencias de los diferentes niveles de gobierno? En este sentido, como ya habíamos señalado, todos los niveles de gobierno tienen la obligación de tener servicios de atención integral. ¿Qué quiere decir esto? Que cada nivel de gobierno tiene que tener un espacio, una infraestructura adecuada para dar una atención integral a todas las mujeres en situación de violencia. También se establece desde el artículo 24 en adelante que las universidades tienen que también involucrarse en estos temas aportando capacitación técnica o asesoría profesional por los futuros y las futuras profesionales en psicología, en educación, en derecho, que tengan que apoyar también todo esto. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, de forma específica menciona la ley, como decíamos del artículo 24 en adelante, que son los gobiernos autónomos municipales, son las alcaldías, quienes tienen que tener los servicios legales integrales municipales y las casas de acogida y de refugio temporal, que también se denomina. ¿Qué quiere decir esto? Que estos servicios legales integrales municipales, los SLIMs y las casas de acogida, son justamente competencia del nivel municipal. Es decir, que las alcaldías son quienes tienen que contratar a los recursos humanos adecuados, sensibilizados, que se hayan podido profesionalizar en estos temas, y también el tema de infraestructura, ¿no? Entonces, eso es un elemento importante en relación a esto. Ahora bien, tanto los servicios legales integrales como las casas de acogida tienen justamente una protección integral a las personas y por ende el acceso es de carácter gratuito a ambas. Los servicios legales integrales van a tener justamente una protección psicológica, una protección también de carácter jurídica a las personas víctimas de violencia, y las casas de acogida ya también van a dar la situación y el ejercicio del derecho a la vivienda por 3 meses hasta que se pueda solucionar el caso o se haya pretendido dar alguna sanción a los agresores. Entonces, al respecto quiero decir, el artículo 26 nos establece de forma específica cuáles son justamente estos servicios que nos va a brindar las casas de acogida, que va a ser justamente la educación, la capacitación, si es que la víctima no tiene un conocimiento técnico, un conocimiento profesional, también la atención médica inmediata, tanto a la víctima como a sus hijas o sus hijos, el asesoramiento legal en el caso, para generar, como decíamos, una protección integral a esa persona que está sufriendo de una situación de violencia. Entre los servicios especializados, que también es el artículo 26 prevé, está el hospedaje, la alimentación, los programas de reeducación, capacitación técnica, capacitación productiva, y también el que estas casas de acogida puedan ayudar a las personas víctimas de violencia a contar con un empleo, ¿no? Asimismo, en el artículo 29 también se establece que pueden haber promotores y promotoras comunitarias sobre el tema. ¿Qué significa esto? Que personas también de la sociedad, de las diferentes actores del Estado y de la sociedad pueden involucrarse en esta temática de la protección a las personas que están justamente sufriendo una situación de violencia. Se puede establecer también las casas comunitarias de la mujer, que pretende el artículo, que establece, perdón, el artículo 30, la rehabilitación de los agresores y justamente la aplicación inmediata de las medidas de protección que veíamos anteriormente. En ese sentido, lo que tienen que hacer tanto los SLIMs como las casas de acogida es
de forma inmediata darle una protección integral a las personas, evitando justamente la revictimización de las mismas. Asimismo, también dentro de los servicios públicos que vamos a identificar desde el artículo 34 en adelante, van a ser justamente la creación de juezas y, juezas y jueces a partir de juzgados en materia familiar, justamente para las medidas de protección. También se va a prever justamente la creación de juzgados especializados en el tema de violencia, y también se establece que los municipios pueden declarar una alerta roja en los casos de violencia. ¿Para qué? Para que puedan movilizar recursos, tanto económicos como humanos, de forma más efectiva en aquellos lugares del país donde existan muchos casos de violencia y que realmente sea que haya una protección y un combate más directo contra estos casos, ¿no? Ya en el tema número 4, vamos a identificar justamente cuál es el modelo integrado de actuación frente a la violencia en razón de género. ¿Qué significa esto? Que la protección integral que mencionábamos anteriormente, que se dan en los SLIMs, que se dan en las casas de acogida, responde a un modelo, es decir, no es solamente un elemento aislado, sino que hay un modelo integrado de tratamiento, de atención, quiero decir, a las personas que han sufrido una situación de violencia. En ese sentido, existen políticas sectoriales, dice el artículo 14, relacionadas a programas en prevención, formación, orientación, la atención a las víctimas, la atención también de reeducación a los agresores, justamente el involucramiento de los actores, de la junta de vecinos, del entorno familiar en el artículo 15, y que justamente esta es una responsabilidad que tiene que tener a cargo tanto de la implementación como el seguimiento el Ministerio de Justicia, y es este ente rector el que tiene que rendir también una información a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre los avances de la aplicación. Por eso va a ser muy importante cuando ustedes revisen primero la ley y luego vayan a una segunda lectura, que en la segunda lectura va un poco a establecer cuáles son los avances y cuáles son justamente los obstáculos que está teniendo esta norma en su aplicación. Ahora bien, decíamos que se puede establecer medidas de protección inmediata cuando existe una situación de violencia. Estos tipos de medidas de protección inmediata los vamos a identificar en el artículo 35. Ustedes ahí tienen un listado de cuáles son estas medidas de protección que inicia desde la salida del hogar, de la casa del agresor, pasando por la asistencia familiar, la prohibición de acercamiento, la prohibición de comunicación entre la víctima y el agresor, o que se pueda justamente una tolerancia en el horario de trabajo, etcétera, ¿no? Entonces, ustedes van a identificar un listado muy interesante que les va a ayudar también en la tarea número 1. También en relación a la prevención, a este primer aspecto que veíamos en relación al modelo de protección a las mujeres, tenemos en el artículo 17 que existe una prevención dividida en 4 niveles, ¿no? Una prevención estructural, más a nivel de políticas públicas, una prevención individual, donde también cada persona tenemos que comenzar a reflexionar sobre nuestras posturas y nuestras conductas machistas, patriarcales, una prevención colectiva y comunitaria. Es decir, sobre la prevención, la ley establece que todas las personas estamos de una forma u otra involucradas al respecto. También se establece, y ponemos ahí en el material, en el tema número 4, que dentro de este modelo integrado también existe mandatos directos a partir del artículo 19 en diferentes ámbitos donde se tiene que aplicar diferentes tareas, diferentes acciones inmediatas para prevenir la violencia contra las mujeres. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, en el artículo 19, cuáles son esas medidas en el ámbito educativo, en el artículo 20 en el ámbito de la salud, en el 21 en el ámbito laboral, en el ámbito de la comunicación, el 22 y el 24. Es decir, que vamos a identificar que la ley nos establece qué es lo que tenemos que hacer en estos diferentes ámbitos para prevenir la violencia contra las mujeres. Y obviamente, si bien son 4 ámbitos, estas acciones y estas tareas que nos establece la ley nos va a permitir también que podamos identificar esos ejemplos y poder aplicarlo en otros ámbitos que no está preveyendo la ley. Entonces, de forma general, esta sería la explicación
del contenido de la Ley 348, invitándolos, como decíamos, a que revisen toda la norma y que luego de que lean la norma, que no es una norma bastante accesible, no tiene muchos tecnicismos, luego de revisar, decíamos, esta norma, ustedes pueden revisar la lectura número 2, que hace una lectura más reflexiva, un poco una lectura más crítica de la aplicación de la ley. Es decir, una cosa es lo que nos va a establecer la norma y otra va a ser los datos y la realidad que todavía tenemos en Bolivia, les adelanto, con altos casos todavía de violencia contra la mujer. Entonces, la idea de este módulo es justamente que ustedes conozcan de forma general, pero de forma muy, muy adecuada los aspectos de esta ley para que vayamos identificando sus beneficios y cuáles son sus perspectivas en relación a la aplicación en la realidad, que eso ya lo veremos en el siguiente módulo, que estará relacionado a qué hacer cuando tenemos una situación de violencia. Sin perjuicio de ello, yo las invito y los invito a que puedan hacer las preguntas necesarias en este momento, si gustan también a través del foro, porque quizás me imagino que va a haber algunas dudas, algunas consultas en la revisión de la norma, así que estamos justamente dispuestos para absolver cualquier duda al respecto sobre este módulo número 2. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la exposición que usted ha tenido. Como decía, los invitamos a que puedan hacerle llegar las preguntas. Tienen la opción de habilitar sus micrófonos. También tienen la opción de usar el chat y enviar sus consultas de forma escrita. Vamos a guardar, por favor, doctor, unos minutos para ver si alguien tiene alguna consulta. Claro que sí. Hola. Sí, buenas noches. Perdón. Buenas noches. Un favorcito, quería realizar una pregunta con respecto al capítulo 2 de delitos de violencia contra las mujeres. Mi duda es que tanto en el ámbito de la Fiscalía, algunas personas presentan denuncias en contra de la mujer, es decir, que la víctima en estos casos son los varones. No sé si es correcto este tipo de denuncias por parte de los varones con relación a ese capítulo que les menciono. Muy bien, muchas gracias por la pregunta. Ese es un aspecto que vamos a ver de forma específica en el módulo número 3, pero obviamente vamos a responder la pregunta a partir del objeto de la ley. Por eso es muy importante que vayamos a revisar nuevamente el objeto de la ley que estábamos identificándolo en el artículo, en los primeros artículos de la norma, en el artículo 2 precisamente, para identificar para qué nos sirve esta ley. En ese sentido, el objeto de la ley y del procedimiento que veremos en el siguiente módulo está destinado a proteger los derechos de las mujeres de forma específica. En ese sentido, si existe algún varón, alguna persona del género masculino que siente vulnerados sus derechos, tendrá otras vías que lo podremos también identificar desde la vía penal, la vía civil, el arbitraje, incluso la conciliación, pero los mecanismos específicos que están en esta norma están previstos para las mujeres. Y por eso hacíamos mención también en el anterior módulo en relación a las normas, la ley de identidad de género, que también va a proteger a todas las personas transgénero que también están amparadas en la protección de esta norma. Entonces, esta norma, vuelvo a repetir, es para las mujeres y para los varones van a existir otros mecanismos, la vía penal, como decíamos, de forma específica para proteger los derechos de las mujeres. Gracias, doctor. Bueno, acá la señora Jacqueline levantó la mano. Voy a activar su micrófono para que pueda hacerle llegar su pregunta. Adelante, señora Jacqueline. Era con respecto a la pregunta que hizo el compañero, pero más que una pregunta vendría a ser un aporte, porque hizo la pregunta de que en la fiscalía se hacen denuncias y han hecho denuncias también varones con respecto, y se han aperturado los casos por el tema de violencia familiar. Según tengo entendido, el marco constitucional de la 348 es más que todo se funda, ¿no?, en el tema de garantizar los derechos de las personas de manera general. Tal vez
En esa idea se han aperturado los procesos en la fiscalía y juzgados también de aquellos hombres que han sufrido, ¿no?, algún tipo de violencia. Solamente era eso. Sí, gracias, Jacqueline. Una apreciación muy importante la que usted realiza, que como ustedes van a ver cuando en el tema número 2 de este módulo identificamos los diferentes tipos de violencia, un tipo de violencia es la violencia intrafamiliar, que por supuesto la violencia intrafamiliar puede venir de tanto las mujeres como de los hombres. Pero para ese tema, justamente vuelvo a repetir, de la violencia intrafamiliar donde los hombres pueden ser víctimas, está justamente la vía penal. Esta ley 348 prevé no solamente los mecanismos para proteger los sucesos de violencia intrafamiliar, sino varios tipos de violencia como ustedes van a revisar. Entonces es importante señalar, conectar lo que mencionábamos en el anterior módulo, que es una ley específica para las mujeres. ¿Y por qué sucede esto? Porque ustedes van a también identificar muchos comentarios en la sociedad que a través de esta ley se está generando como una sobreprotección de las mujeres, etcétera. Tenemos esta ley de forma específica porque las mujeres históricamente han sido vulneradas en sus derechos. Por ende, el Estado tiene el deber de proteger de forma específica a las mujeres en situación de violencia para disminuir justamente los altos índices de violencia que tenemos en nuestro país, que ustedes lo han revisado en la lectura del módulo número 1. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias, doctor. Aguardemos a ver si tal vez alguna persona tiene alguna consulta más que hacerle llegar. Bueno, también es importante recalcarles que tienen la herramienta Foros. Esta es una herramienta muy útil porque les va a permitir contactarse directamente con nuestro facilitador y hacerle también llegar mediante esta herramienta las dudas que se les puedan ir presentando a lo largo de este módulo. Un favor, otra pregunta. Adelante. Con relación, el doctor nos mencionaba la situación protectiva que tiene esta ley hacia las mujeres. Debo entender que también en esta ley se habla de las medidas de protección hacia la mujer. En tal entendido, ¿dónde se pide esta protección de estas medidas de protección hacia la mujer, sea ante la fiscalía o ante el juzgado? Excelente pregunta, Fernando. Buenas noches. En el siguiente módulo, vuelvo a repetir, vamos a identificar qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos ante una situación de violencia. En ese sentido, adelantándonos un poco, cuando nosotros tenemos conocimiento de una situación de violencia, porque también tanto la víctima como un tercero puede realizar la denuncia. Entonces, se puede ir directamente a los SLIMs, a los servicios legales integrales municipales, o también se puede ir ante la fiscalía, o vamos a ver también que se ha creado la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Entonces, incluso en ámbitos indígenas, de género campesino, se puede hacer entre las autoridades indígenas. Entonces, vamos a identificar que tanto los SLIMs a nivel municipal, la fiscalía, la Fuerza Especial de Lucha contra la violencia contra la mujer y las autoridades indígenas pueden recibir estas denuncias de violencia, y a partir de esta denuncia también estas autoridades aplican las medidas de protección que veíamos que ustedes van a revisar en este módulo, ¿no? Entonces, a partir de esa denuncia se apertura la solicitud de estas medidas de protección, que pueden ser justamente solicitadas por la víctima, o estas autoridades de forma directa pueden identificar justamente cuáles son las medidas de protección que van a ser también establecidas por el juez o por la jueza justamente de violencia contra la mujer. Muchas gracias, doctor. Bueno, me parece que el señor Sotelo quiere participar. Voy a activar su micrófono para ver si tiene alguna consulta que hacernos. Hola. Señor Sotelo, adelante. Sí, hola.
No, solamente consultar, solamente hacer la apreciación, ¿no? Lo que entendí, saben, se cortó el internet, las medidas de protección, ¿no? Hacer un poco también distinción con las medidas cautelares, ¿no? Generalmente, pero las medidas de protección las dispone el fiscal, ¿no? Y generalmente estas son incumplidas, pero también sucede que las medidas de protección también pueden ser de oficio dispuestas por el juez. A mí me ha pasado en la práctica, por ejemplo, que en una audiencia de conciliación de un caso de violencia, ¿no? La víctima no venía a las audiencias. ¿Y por qué era? Porque ella había firmado el acuerdo, pero bajo presión. El abogado del acusado, del agresor, del presunto agresor, le había hecho firmar bajo presión, haciéndole entender de que si firmaba ese acuerdo, ya nunca más lo iba a ver al agresor, ¿no? Entonces, había esas medidas también de hostigación de los familiares del agresor, ¿no? A esto, felizmente, como hay un protocolo también que establece casos que se deben aplicar en la 348 por parte del Ministerio Público, ¿no? Establece que nos hace una interpretación sistemática no solamente del artículo 46, parágrafo 4, ¿no? De la 348, o sea, no solamente que la víctima debe de manera voluntaria aceptar o consolidar o ratificar la conciliación, sino que debe haber también los informes por parte del UTAP, que es la unidad de investigación, ¿no? De ese tipo de casos, por el cual el investigador vea si efectivamente han cesado estas actitudes de violencia o si se están cumpliendo las medidas de protección que hayan sido dispuestas por el fiscal o por el juez, ¿no? Y también debe haber el informe psicológico del agresor para ver si es que hay la posibilidad de reincidencia o de actos de posible violencia a futuro, ¿no? Solamente quería hacer ese comentario, ¿no? Que las medidas de protección también, en ese caso, por ejemplo, se rechazó, porque la víctima a viva voz dijo de que había sido presionada por los parientes del agresor. Inmediatamente se dispusieron medidas de protección. ¿Cuál fue la medida? Que los parientes no se podían acercar ya a la víctima, cosa que no se había dispuesto de inicio por parte de la fiscalía. Entonces eso causó de que los parientes no se podían acercar ya a la víctima, ¿no? Porque no solamente había el tema del acuerdo, sino eventualmente el proceso y la revictimización a la víctima, porque cada vez, supuestamente según los hechos, los agresores los familiares del agresor le encaraban que por culpa de ese proceso, el agresor seguía detenido preventivamente. Así es, Jorge. Muchas gracias por esa apreciación que es bastante adecuada, en el sentido de que si bien la víctima puede solicitar estas medidas de protección, pero si es que no lo hace, también las autoridades, en este caso, las fiscales, los fiscales, incluso también las juezas y los jueces, y también en algunos casos también el mismo investigador, la misma investigadora del caso puede sugerir que se establezcan medidas de protección. Entonces, ese elemento es también importante para establecer que no solamente la víctima lo puede proponer, lo puede solicitar, sino también las autoridades pueden disponer en relación a eso. Y sobre algo muy pequeñito que ha mencionado también Jorge en relación a la conciliación, vamos a ver que la conciliación está, en principio está prohibida en la ley 348, pero vamos a ver también en el siguiente módulo en qué casos sí se permite ciertas situaciones de conciliación en los casos de violencia contra la mujer. Muchas gracias, doctor. Creo que no tenemos más consultas. No sé si alguien tuviera alguna consulta más que hacerle llegar al doctor. Pueden aprovechar este momento. Bueno, igual, doctor, recalcarles, ¿no?, que tienen un trabajo pendiente, que lo pueden presentar hasta el día de mañana, hasta las 23:59 del módulo 2. Y ya tenemos también trabajos pendientes para este nuevo módulo. Así es, entonces cualquier duda, cualquier consulta que vaya surgiendo justamente del avance de este curso, lo podemos ver a través del foro que está habilitado y también en la siguiente videoconferencia que tengamos con todas y con todos ustedes. Le agradezco entonces, doctor, por su tiempo. También agradecemos a las personas que han estado presentes en esta videoconferencia. La misma ha sido grabada para que posteriormente las personas que no han podido estar presentes puedan revisarla, y las personas que quieren volver a ver, por si les ha quedado alguna duda, también pueden hacerlo desde el día de mañana.
Nuevamente, doctor, muchas gracias por su tiempo y bueno, nos vamos a ver en una nueva videoconferencia. Hasta luego y un saludo a todas y a todos. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego.